Margarita Susana. Yo compartí con ella de manera particular los 2 años y medio, los 2 últimos años de su vida, que son el periodo el proceso organizativo de nuestro movimiento. Agradezco en primer término a la iniciativa del Comité Delegacional de Álvaro Obregón, porque aquí están todas las compañeras y los compañeros del comité. Es un homenaje merecidísimo y, como dice el dicho, más vale tarde que nunca, porque no se hizo un homenaje a los pocos días de su fallecimiento, sino hasta ahora, un año después, que es, lo reitero, un merecidísimo homenaje. Era fue una mujer entrañable. Y yo diría que el signo principal para distinguir a Margarita es que era una mujer de izquierda. Fue una mujer de izquierda en el sentido ideológico, en el sentido histórico, en el sentido moral y en el sentido político. Y eso vale, en mi opinión, porque lo comparto muchísimo. Yo creo que las élites dominantes en el mundo y también en nuestro país han intentado, pero no han podido, derrotar a la ideología. Ellos hablan, incluso Octavio Paz se refería a la ideología como la falsa conciencia, y no a la ideología en su sentido más amplio como una visión del mundo y como una forma de interpretar al mundo, a la sociedad y nuestra propia realidad. La ideología como un concepto abarcador que define la vida de las sociedades y de los hombres. Y Margarita era una mujer que defendía hasta la obsesión y con una disciplina impresionante una ideología de izquierda. Y al decir de izquierda me refiero a una visión muy clara de la necesidad de transformar radicalmente las estructuras del capitalismo. Margarita era una mujer socialista, que veía en el socialismo, porque además creo que así es, el único proyecto libertario que conoce la historia de la humanidad. Ella fue una firme defensora y creyente de la izquierda y de la visión del mundo que se desprende de una postura de izquierda. Decía yo que en lo moral, como una de las facetas de su pensamiento y de su ser de izquierda, era Margarita una persona intachable, de una moral y de una ética muy sólidas, en un contexto y en una realidad en donde quizás sean los ingredientes que más nos hacen falta. Yo veo, por ejemplo, con una preocupación extrema lo que pasa en el PRD. Y si me preguntan por qué, yo diría que allí había una renuncia y un extravío ético y moral. Y cuando se pierde eso, ya no se recupera nunca. Cuando la política, el pensamiento y el ser no están anclados, me refiero al ser individual o colectivo, no están anclados en la moral y en la ética, sucumbe. Una de las características primordiales del pensamiento de izquierda es que las cosas deben estar sólidamente ancladas en la moral y en la ética. Y Margarita era una rigurosa exponente de la necesidad de comportarnos con un alto grado de ética y de moral en las cosas. Digo que también de izquierda en lo intelectual, porque además de militante, era una intelectual Margarita, por su formación y por su práctica, sobre todo en el campo del cine documental y de las artes visuales. Ella desarrolló un pensamiento que me permitiría caracterizarla como una intelectual. Conocía bien la historia de México. En los últimos 2 años leía muchísimo la historia de México en la perspectiva de hacer textos sencillos
que fueron parte de los documentos que se presentaron en el diplomado que hicimos en coordinación con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para nuestro movimiento. Era una persona pues con una sólida formación intelectual histórica de izquierda. En lo político, desde luego, esto tiene relevancia porque el fracaso en la derrota de la ideología también ha llevado a algunos autores o actores del pensamiento de la derecha a hablar del fin de la historia y de que lo que existe es lo único posible y que tenemos que resignarnos a esta debacle en la que vivimos y que padecemos, que nos consta solo ha beneficiado a una pequeña élite de empresarios voraces. En este aspecto, el rescate de la identidad izquierda, a mí en lo particular lo compartía plenamente con ella, nos parece fundamental. Hay quienes dicen que en la política esto de las geometrías de izquierda y derecha vale poco. Yo creo que vale muchísimo, porque define el ser de las cosas. Yo creo que una de los baluartes del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador es que se ha definido como un movimiento de izquierda. Y esto significa toda una postura frente a todos los aspectos de la vida social e incluso de la vida personal. Ser de izquierda supone tener claro que estamos luchando por la abolición de las causas y de las estructuras de la explotación. A veces con un perfil o con un planteamiento, con una utopía de carácter socialista, a veces no. Pero ciertamente la posibilidad de una transformación en México pasa por una modificación radical de las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales que padecemos. De lo contrario van a ser remiendos o posturas que no van a conducir a lo que estamos nosotros pretendiendo, que es una transformación de la vida pública que libere a toda la sociedad y a nuestro pueblo de las cadenas que le han impuesto los opresores a través del tiempo. Este elemento de la política de izquierda era muy importante para ella y para muchos de nosotros, de siempre definir con claridad de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos, bajo esta perspectiva de una transformación a fondo de la realidad social. Ella estuvo, como se mencionó, con amplitud varios años en Nicaragua, luchando codo a codo con los sandinistas en el periodo en el que Estados Unidos armó a los sicarios de la contrarrevolución para obstaculizar y detener el proceso de la revolución sandinista. Incluso su involucramiento en la guerra le ocasionó ciertos problemas de orden personal, que siempre remontó, me consta, haciendo un sobreesfuerzo, pero nunca faltaba a la responsabilidad de estar en la trinchera que fuera necesario. Y eso creo que debiera ser un ejemplo para todos nosotros, porque le costaba trabajo, pero sabía que tenía que estar ahí porque esa era una responsabilidad superior. Fue una mujer que es ejemplo en muchos aspectos, responsable a carta cabal, lo aprendió, alguien mencionaba, creo que tú, Margarita, por los antecedentes militares del proceso sandinista, pero entendía que la responsabilidad y la disciplina son baluartes que no podemos hacer a un lado por ninguna razón. Y miren que para nuestro movimiento eso es muy importante. Necesitamos hacernos cargo todos de la responsabilidad y de la disciplina de nuestro proceso organizativo. Era en ese aspecto Margarita implacable, no soportaba ni la irresponsabilidad ni la indisciplina. Y si había esos ingredientes, luchaba denodadamente por tratar de resolverlos. Ustedes en el Comité Delegacional pues la gozaron y la padecieron, sí, por este énfasis
en hacer las cosas bien, en hacerlas con responsabilidad, en no fingir, en no simular, en desarrollar la capacidad crítica y autocrítica que también muchas veces nos hace falta. Somos dados al autohalago y a la autocomplacencia, nos vemos poco en el espejo. Y ella era una persona que ponía por delante también la capacidad crítica, lo hizo para enjuiciar, y uso creo que el término correcto, a la revolución sandinista. A pesar de las amistades entrañables que tenía entre los comandantes, en particular con Tomás Borge, fue muy crítica de lo que fue sucediendo en el proceso de la revolución nicaragüense, hasta el grado terrible de lo que pasó después de la corrupción de muchos comandantes, del deterioro del proceso, en fin, lo que trágicamente pasó en Nicaragua. Lo mismo con Cuba, aunque ahí ha sido muy diferente el proceso, pero también tenía una postura crítica frente a lo que consideraba errores de la revolución cubana. A pesar del profundo amor que le tenía a la revolución cubana y a la revolución sandinista, no se enajenaba con ese amor, sino que sabía poner también por delante el pensamiento crítico. Fue una mujer entrañable, un ejemplo, con un sentido de responsabilidad y de disciplina muy desarrollado, con una peculiar generosidad, con un don para saber ser solidaria con todos, hasta el desprendimiento propio. A veces eso le cuesta trabajo también a compañeros nuestros. Doy, pero hasta cierto punto, porque si paso ese punto ya afecto intereses personales o de grupo y no llego hasta allá. No era el caso de nuestra compañera Margarita, entrañable, maravillosa mujer. Qué bueno que tomaron ustedes la iniciativa de este muy merecido homenaje, y ya haremos otro pronto, y ojalá también la sepamos honrar con nuestro compromiso y con nuestra dedicación en la construcción del movimiento del que formamos parte, que está llamado a emancipar a nuestro país de la opresión de que ha sido objeto. Pues, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Y teníamos la participación de ¿Alguien más quiere hablar sobre pero si alguien más quiere